Hoy vamos a ver un tipo concreto de problema de optimización combinatoria que va a ser el cubo. Este tipo de problema va a ser muy útil para futuros algoritmos como el QAOA o el VQE. Vale, pero antes de nada, ¿qué es un problema de optimización combinatoria? Un problema de optimización combinatoria es un problema en el cual, dado un cierto conjunto de espacios, tenemos que escoger qué elemento vamos a poner en cada uno de los espacios. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un conjunto de cajas y podemos poner figuras de diferente forma. Y la combinación, cada una de las combinaciones que podamos hacer de estas figuras aquí, cada una va a tener una función asociada que va a ser su coste. Esto lo podemos ver como, por ejemplo, si tuviéramos un proceso para hacer, digamos, unas tijeras y tenemos que decidir en qué, por ejemplo, en qué máquina vamos a hacer cada uno de esos procesos de generar unas tijeras. Entonces vamos a querer hacer ese proceso de forma que se tarde lo mínimo posible y cada una de estas máquinas pues tarda cierto tiempo en hacer cada una de esas tareas. Entonces eso sería el coste, el tiempo que tardaría en hacerse. O, por ejemplo, también un coste monetario. Imaginémonos que queremos hacer un cierto conjunto de forma que nos cueste el menor dinero posible hacerlo y nos dé el mayor beneficio posible. Por ejemplo, estos son los problemas de optimización combinatoria. Dado un cierto conjunto de espacios, ¿qué elemento pongo en cada uno de los espacios de forma que el coste asociado a toda la combinación sea el mínimo posible? Entonces, esta es la parte de la optimización, digamos. Ahora bien, si solo tuviéramos dos categorías, podríamos asignarle a una el número 1 y a otra el número 0, por ejemplo. De ahí el binary. Entonces, digamos que tenemos un conjunto de cajas donde podemos poner el tipo 1 o el tipo 0. Y esto sería nuestro problema de optimización binario. Ahora bien, existe la posibilidad de ponerle restricciones o no. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta combinación, nosotros aquí vemos que no hay 3 ceros seguidos, por ejemplo. Entonces, al igual, esta cumple una restricción que es que no puede haber 3 ceros seguidos. Podríamos poner otras restricciones como, por ejemplo, que después de un 1 no pueda haber 2 ceros. Entonces tendríamos, por ejemplo, esta combinación. Estos son restricciones, pero nosotros vamos a tratar el problema sin restricciones. Ya veremos cómo podemos añadirlas dentro del problema de una forma un poquito inteligente. Entonces, ahora mismo vamos a considerar todas y cada una de las posibles combinaciones de los elementos binarios de nuestro problema, de unos y ceros. Entonces, cada una de nuestras soluciones la podemos ver como o un vector de ceros y unos, siendo esto la componente 0, la componente 1, la componente 2, de forma que cada una de sus componentes sea o 0 o 1. Y por otro lado, también lo podemos considerar como simplemente una string. Simplemente de esta forma. Estas dos vienen a ser lo mismo. Aquí la forma sería esta de aquí. Vale. Entonces, esto es lo que nosotros queremos obtener. Queremos obtener cuál es la combinación, cuál es el vector o cuál es la string cuyo coste asociado sea el menor posible. Entonces tenemos que definir algún tipo de función de coste que dependa de esto de aquí. Podemos ver la función de coste, por ejemplo, como una suma de, imaginémonos, que que el coste solo depende de cuáles están encendidos y cuáles no, pero no de la relación entre ellos. Entonces podríamos poner, por ejemplo, esto de aquí, este término. Este término lo que indica es
ya que estamos en un caso binario, 0 o 1, si la x sub i es 0, no aumenta el coste. Y si es 1, aumenta en este valor, el cual puede ser positivo o negativo, por ejemplo, o puede ser 0 también. Un ejemplo de este caso, que sería simplemente un polinomio de grado 1, podríamos poner, por ejemplo, este caso, 0,5 x0 más 1 x1 menos 2 x2. Esto significa, si el x0 es 1, vamos a subir 0,5. Si el x1 es 1, vamos a subir 1. Y si el x2 es 1, vamos a bajar 2. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que, obviamente, el caso más óptimo es el de 0, 0, 1. Porque su coste asociado sería menos 2. Y el menos óptimo sería el 1, 1, 0. Ya que su coste asociado sería 1,5. Ahora bien, este problema en principio es bastante sencillo, ya que simplemente tendríamos que activar todos los que fuesen negativos y desactivar todos los que fueran positivos. Entonces podemos ir a un grado más de complejidad. El grado superior de complejidad sería un caso cuadrático, que es ya lo que queremos ver en este vídeo, el cuadrático. El cuadrático se expresaría como el sumatorio wi xi más sumatorio. Bueno, esto es una suma en i. Pero también puede ser... Bueno, y antes de nada, aquí podemos poner, para que se entienda del todo, el mejor sería el 001 y el peor sería el 110. Este con un coste de menos 2 y este con un coste de 1,5, para que nos quede del todo claro. Vale, volviendo a lo que estábamos diciendo. Entonces tendríamos este término lineal, digamos que no tiene interacción, que es una energía que solo depende del propio elemento del sistema. Y ahora vamos a meter un, digamos, término de interacción. Esto sería WIJ, XY, XJ. Entonces aquí podemos ver que esto es como una interacción que depende de que estos dos estén en 1 o en 0. Ya que aquí veíamos que aumentaríamos en W sub i el coste si x sub i es 1, entonces aquí lo que vamos a tener es que vamos a subir nuestro C de x, nuestro coste, en W sub i j solamente si tanto xy como xj son 1. Y ahora bien, esto se puede simplificar un poco más si simplemente escribimos que wi va a ser wii. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, podemos escribir esto de la siguiente manera. Exactamente igual. Y bueno, aquí había que poner que i es distinto de j, en este caso. ¿Qué pasa con esta notación? Tenemos que tener en cuenta que si i es igual a j, entonces vamos a tener xy, xy aquí. Y xy es igual a xy. ¿Por qué? Porque si xy es 1, 1 por 1 es 1, y si xy es 0, 0 por 0 es 0. Entonces, en este término completo están tanto este como este, que sería la diagonal. Y obviamente esto también se puede expresar como x, w, x. Lo podemos expresar de esta manera, que es una de las formas más típicas de expresar un problema tipo cubo, siendo w nuestra matriz de pesos o nuestra matriz de costes. Entonces los términos diagonales serían, digamos, las autoenergías, el coste que depende solamente del propio bit, y los términos de interacción, que depende de que dos bits estén en 1. Ahora bien, esto es el caso cubo, que es cuadrático, pero también podemos ir a casos superiores, como por ejemplo
el cúbico que se expresaría de la siguiente manera. XYK, XYK, que sería exactamente lo mismo que esto, porque siguiendo estas mismas relaciones tendríamos tanto este término como este término aquí metidos. Y para un caso general, lo cual ya se llama pubo de polinomial, aquí lo que tendríamos sería i sub 1, i sub 2, hasta i sub n de w, i sub 1, i sub 2, i sub n. Y aquí tendríamos un productorio que viene a ser el producto de tantos como hay aquí, i sub j, perdón, esto es productorio en j, desde j igual a 1 hasta n, de xi sub j, que vendría a ser multiplicar aquí tantos x sub i con los subíndices correspondientes como fuese necesario. Y esto sería el caso general pubo. También se puede hacer una extensión en la cual en vez de usarse binarios se usen decimales, que sería el pudo, pero eso ya es algo un poquito más complicado. En general, nosotros solo vamos a necesitar, por ahora, este caso de aquí, el cuadrático. Porque de hecho se puede demostrar que todos estos se pueden de alguna forma llevar a este de aquí. Y este, digamos, es el más sencillo y además ya hay una plataforma cuántica que permite resolverlos, que es D-Wave, que usando Quantum Annealers te permite resolver este tipo de problemas ya más directamente. Además de que hay muchos problemas que se pueden expresar con esta forma, como por ejemplo el MaxCat, que es el que más se suele utilizar para expresar esto, o el Traveling Salesman Problem, o muchísimos más problemas. Entonces, en principio esto sería bastante bueno que lo dominaseis mínimamente. Y claro, esta es la parte sin restricciones. Ahora bien, normalmente, en la vida real, nosotros tenemos problemas con restricciones. ¿Y cómo ponemos las restricciones? Las restricciones las vamos a poner como términos extra, que podemos llamarlos pues términos de Lagrange, por ejemplo. Entonces vamos a tener nuestra parte, digamos, libre, nuestra parte sin restricciones, y ahora vamos a añadirle unos términos que lo que van a hacer va a ser aumentar el coste en las combinaciones que no cumplan las restricciones que nosotros queremos. Así, en vez de simplemente eliminarlas a piñón, que es algo que normalmente no podemos hacer en métodos cuánticos, ya que vamos a explorar todas las combinaciones posibles, lo que vamos a hacer va a ser decir, ok, pues que estas combinaciones simplemente tengan un coste mayor. Entonces lo que vamos a hacer va a ser escribir la condición de restricción, que puede ser, por ejemplo, queremos que haya al menos un 1. Entonces, vamos a poner que necesitamos que haya al menos, que haya como máximo, o justamente mejor, para no liarnos, vamos a poner esto, que haya exactamente 3 componentes x sub i en 1. Que haya exactamente 3. Entonces lo que vamos a hacer va a ser decir, ok, pues voy a sumar todas las x sub i y voy a hacer esto. Esto es el total de las x sub i y esto es lo que quiero que sean en total, 3. Entonces lo que voy a hacer va a ser elevar esto al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos que tuviéramos solo 2x sub i en 1. Entonces esta suma sería igual a 2. 2 menos 3 es menos 1. Y al cuadrado es más 1. ¿Qué hace esto? Esto hace que si tenemos menos de 3, nuestro coste aumente.
Y lo mismo si tenemos más de 3. Si tuviéramos 4, sería 4 menos 3 igual a 1. 1 al cuadrado, 1. Entonces aumentamos el coste de todas las combinaciones que no tengan exactamente 3 x sub i en 1. Ahora bien, al igual este aumento de coste no es suficientemente alto como para que las combinaciones que no lo cumplen tengan un coste suficientemente alto como para que no sean consideradas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser multiplicarlo por un coeficiente. Este coeficiente lo que va a hacer va a ser proporcionar el coste de forma que esto sea más relevante en estos casos concretos que esto, pero tampoco sea excesivamente relevante, porque si no nuestro solucionador considerará solamente este problema y este problema será tan pequeñito en comparación que prácticamente será irrelevante. Además de que hay que tener en cuenta que en algunas técnicas como el QAOA tenemos que tener en cuenta que si giramos 2pi vamos a volver a tener algo, digamos, bajo. Pero esto ya lo veremos en su momento. Entonces, esto tiene que ser suficientemente grande, pero tampoco tenemos que pasarnos. Tiene que ser algo proporcionado. Tiene que ser, digamos, más o menos de la escala de esto, al igual un poquito más grande, para hacer el efecto correspondiente. Ahora bien, este cuadrado hay algunas veces en las que no se pone. Y hay veces en las que no se pone debido al hecho de que existe la posibilidad de que, por ejemplo, nosotros queramos una condición que sea que le da igual el signo. Que al igual tener menos que esto, pongamos, si por ejemplo nosotros dijéramos cuantos menos tenga, mejor, pues pondríamos simplemente este término. Y pondríamos algo alrededor del 3. Pero normalmente este cuadrado, en la mayoría de situaciones, es bueno ponerlo. Porque viene a ser algo como un valor absoluto. Así que, claro. Y obviamente, si tenemos más restricciones, pues las vamos poniendo cada una con su lambda correspondiente para proporcionarlo y siguiendo las normas correspondientes. Así tenemos un problema sin restricciones que tiene las restricciones metidas dentro de una forma sutil, de una forma, digamos, suave. Y también hay otra cosa, que es que si tuviéramos que permitir dos posibles valores, imaginémonos que la suma de xy pudiese ser 2 o pudiese ser 3. Entonces lo que haríamos sería definir otra variable, una variable que suele llamarse dummy, que sería, por ejemplo, y, tal que esa y junto con esta x sub i hiciera que pudiéramos tomar estos dos valores y tuvieran, digamos, el mismo coste asociado. Entonces que pudiéramos tomar tanto 2 como 3. Pero eso ya es un tema un pelín más complejo, que en principio por ahora no nos interesa demasiado. Así que este sería el tema de los problemas cubo y los problemas pubo, y que es bastante útil en temas industriales, en temas de investigación básica, y tiene estos casos básicos como el MASCAT, el Transman Problem, que ya sería con estas restricciones, y se pueden resolver usando tecnologías cuánticas como D-Wave, por ejemplo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.